Muy buenas tardes. Nos encontramos en nuestra sesión número 53, Sabiduría en las Escrituras, parte 32. Un saludo a todos aquellos quienes se encuentran en España, en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. Un saludo especial al pastor José Ulloa y su esposa Edith Árrago. Ambos están en el ministerio de Antorcha de Esperanza, bendiciones. Igual, un saludo al ministro Marco Antonio Flores y su esposa Loida Abanto. Bendiciones para ustedes. Bien, hemos estado revisando principios en la sabiduría en la vida de Moisés y desde el capítulo 34 hasta el capítulo 40 aproximadamente entran los detalles de lo que es el tabernáculo, lo que son las vestiduras y cómo se van a hacer los trabajos. Y aquí hay algo interesante porque dentro de todos estos detalles también hay algo que rescatar en sabiduría. La madera de acacia, por ejemplo, no es cualquier madera, es un tipo de madera incorruptible, ¿no? Duradera. Y lo que estaba haciendo aquí Adonai era que utilizar un material que no se pudra, ¿no? Entonces, nosotros cuando analizamos todo esto, estamos observando que si vamos a hacer una construcción en nuestra vida, debe ser algo que sea resistente a los ambientes, a los climas, a las circunstancias, a todo. Si nuestra vida no está fundamentada a algo resistente, cualquier cosa va a hacer que caigamos, que nos debilitemos y que no podemos soportar. Recordemos que nosotros somos eh, hechos templos y hemos observado a estos inicios de estas construcciones que este templo tenía que tener muy buena construcción. Entonces, en esta madera de acacia, que es lo que estamos observando, que nosotros también, como ese templo, no podemos tener pues columnas, eh, estas columnas de madera, por ejemplo, estas composiciones de madera que sean frágiles, sino que sean incorruptibles. En otras palabras, que sean resistentes. Igual, las revelaciones de las escrituras, las investigaciones de las escrituras que nosotros hagamos, tienen que ser así, de ese tipo, resistentes. No pueden ser, digamos, que sean frágiles, ¿no? Otro detalle también que podemos observar es el uso de el lino, ¿no? Y también el uso del pelo de cabras, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos que entender que existen propiedades de lo que es el lino y el pelo de cabras, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lino, ¿no? Es un antibacterial, ¿no? Es antibacteriano, es fungicida, es resistente a la radiación, es aislante, tiene una duración bastante alta, ¿no? También es térmico, se seca rápidamente, es muy fuerte. Y también con respecto a las propiedades, por ejemplo, del pelo de cabra, ¿no? Eh, es cálido en invierno, pero es fresco en verano. Absorbe la humedad, es resistente a las llamas, ¿no? Al fuego, es resistente a las arrugas y se compone de queratina. ¿Y qué nos da a entender esto, estos materiales? Porque, digamos, las ofrendas que se pide a la población tiene que ver exclusivamente con este tipo de materiales. Y
es lo que se está hablando también de nosotros. ¿Qué tipo de materiales estamos usando para nosotros mismos? No es cualquier cosa el hecho de que nosotros seamos templo. Hemos visto, digamos que ese templo eh, es sombra de lo real. Y si es sombra, quiere decir que nosotros somos ese templo. Y ese templo debe tener características. Veamos lo que se cita en Éxodo capítulo 35, verso del 4 al 9. Dice: Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Entonces, si nosotros comenzamos a observar que estas cosas son sombra para lo real y que anteriormente fue hecho para hacer lo que es el tabernáculo, y nosotros somos ahora ese templo de, del Espíritu Santo, como así se nos menciona, tenemos que entender su composición para entender cómo debe ser también nuestra composición. La sabiduría no es que tú leas y que se te prende el foquito, ¿no? Y digas, eso significa tal cosa. Acá no vamos a hacer una interpretación de lo que son los colores, porque no están escritas. Pero sí podemos sacar las propiedades que existen en ellas y trasladarlas a nuestra vida, porque somos templo del Espíritu Santo. Les mencionaba, por ejemplo, sobre la madera de acacia, sobre lo que es el lino y lo que es el pelo de cabra. ¿Por qué? Porque son los materiales que se van a utilizar en las vestiduras, se van a utilizar en las cortinas. Y no estoy diciendo que cada uno se tiña de rojo ni cosas por el estilo, sino que estamos viendo los materiales. En cuanto a la vestidura, por ejemplo, se utiliza bastante lo que es el pelo. Claro, ¿por qué no? Aquí no se menciona, por ejemplo, el algodón. Sin embargo, se utiliza el pelo de cabra, ¿no? Por sus propiedades. Te está diciendo ahí, te está dando un mensaje que debes utilizarlo en sabiduría. Estamos sacando sabiduría de estas escrituras, ¿no? Entonces te está diciendo, por ejemplo, en cuanto al lino, ¿no? ¿Por qué el lino? Porque el lino es antibacteriano. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotros, aquí hay dos aspectos. Biológicamente debe estar bien alimentado, de modo tal que resistas las bacterias. No puedes alimentarte de cualquier cosa. Para eso Adonai ha registrado qué tipo de animales debes consumir y qué tipo de animales no debes de consumir. Pero también te está hablando sobre un nivel espiritual. Porque tú al leer las escrituras te tienes que alimentar de cosas que rechacen las enfermedades. Las enfermedades muchas veces son causas de aspectos que hemos dejado abiertos, puertas abiertas. Y también, por ejemplo, sobre el pelo de cabra. ¿Qué te está diciendo lo que es el pelo de cabra? Por ejemplo, acá dice que es resistente al fuego. ¿Es resistente a qué más? Absorbe la humedad, resistente a las llamas, es resistente a las arrugas, es fresco en verano, es cálido en invierno. Te está dando características que tú tienes que tener. Tú y yo tenemos que tener esas características. No podemos movernos por las circunstancias
que se dan, sino que tenemos que ser resistentes a los temperamentos. Y si trasladamos entonces sobre estas características de estos materiales para nuestro estilo de vida, entonces podemos sacar que en estas escrituras hay mucha sabiduría. Interesante. Y alguien me dirá, ¿y qué significan las 12 piedras? ¿No? Los colores, las riquezas. Las cosas secretas pertenecen a Adonai, pero las cosas reveladas que podemos investigar y podemos sacar provecho de ella es para nosotros. Y si hay cosas que están reveladas en las escrituras que dicen las propiedades de cada una de ellas y la puedes utilizar, úsala. Ahora bien, otro detalle que se emplea eh, son las partes, digamos, de lo que va a ser las tiendas, ¿no? Cuando vamos a ver lo que es el tabernáculo, por ejemplo, cómo ese tabernáculo se componía en 3 partes esenciales. La primera es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio podía entrar cualquier persona, tenían un altar de bronce donde se sacrificaban los animales y luego existía una fuente, ¿no? Donde era un lavatorio, ¿no? Un lugar para poder lavarse e ingresar. Veamos, somos el templo y tenemos un atrio, representamos un atrio también, ¿no? Donde las personas ingresan y que tienen el altar de bronce. ¿Qué es el altar de bronce? Es el lugar donde se sacrificaban los animales. ¿Y qué sacrificamos nosotros? Las personas cuando vienen a nosotros, ¿qué sacrificamos? En otras palabras, te está diciendo a ti, tú estás representando a que ese altar de bronce funciona. En otras palabras, las personas que vienen a ti tienen que conocer quién es el sacrificio. Tú eres el templo. Tú eres ese lugar que representa ese atrio. Y también tienes una fuente. Porque para poder ingresar al lugar santo, las personas tienen que lavarse. Ingresar al lugar santo va más allá de los aspectos externos, que es un lugar interno, alguien que está ingresando a tus costumbres, alguien que está ingresando a tu manera de comportarte, alguien que está ingresando a un compañerismo, a un caminar contigo. Y no cualquiera puede entrar pues sucio, tiene que limpiarse, ¿no? En otras palabras, se tiene que descontaminar. Tú no puedes dejar ingresar a alguien que esté contaminado para tu vida. Y en ese lugar santo, ¿qué es lo que haces? Compartes. Lo llevas al Padre. Ahí tienes el candelabro y en ese candelabro, ¿qué cosa haces? Enciendes y eso significa enseñanza. Compartes el pan. Y en el lugar santísimo, tú eres también representas ese lugar santísimo. ¿Qué significa? La oración, donde tú compartes con otra persona a orar. Es una cosa muy íntima. Miren, aspectos básicos, está descrito en las Escrituras y tiene sabiduría. Bien, hasta aquí hemos detallado a grandes rasgos. Habrán otros estudios donde vamos a desarrollar esto mucho más ampliamente. Estamos dando un pequeño panorama. Bendiciones. Espero que les haya agradado este pequeño análisis. Shalom.